Hola, qué alegría estar aquí otra vez con vosotros en Más que Plantas. ¿Os apuntáis a conocer mejor alguna de estas maravillas verdes? Os va a gustar seguro. Mirad qué arbolito más precioso tengo aquí. Es un arbusto japonés o hierba de elefante, aunque se le conoce quizá más bien por su nombre científico, Portulacaria afra. Después diré otros nombres que recibe. Y aquí tengo otro más pequeñito. Está sacado de una esqueje y que parece casi un bonsái, ¿verdad? A la Portulacaria le pasa como a otras muchas plantas, que debido a estudios moleculares y genéticos de las últimas décadas, ahora se clasifican en otras familias botánicas. Acordaos que os lo explicaba en el vídeo sobre las jagortias. El género Portulacaria es un grupo de plantas crasas que pertenecía a la familia de las Portulacáceas, pero un conocimiento más exhaustivo sobre su composición molecular lo han resituado definitivamente en la familia de las Didiereaceas. Esta se divide en 3 subfamilias con 6 géneros, que incluyen solo 20 especies de plantas con características suculentas y muy emparentadas con la familia de los cactus. Se distribuyen por el sur de África, con endemismos en Madagascar. Dentro del género Portulacaria, la Portulacaria afra tiene algunas variedades. El arbusto japonés es, como su nombre indica, un arbusto de cortas raíces, que alcanza hasta 5 metros de altura en su hábitat natural. Su tallo principal se engrosa y lignifica con el tiempo, volviéndose rugoso y marronáceo y alcanzando hasta más de 20 centímetros de diámetro, mientras sus ramas suculentas, inicialmente rojizas y blandas, llegan a dividirse de forma abundante, en sentido vertical, horizontal o incluso colgante, creando una tupida red. Las pequeñas y numerosas hojas carnosas son de un verde claro intenso y brillante, redondeadas, ovaladas o en forma de corazón. A veces las más jóvenes tienen un fino borde rojizo. Crecen a todo lo largo de las finas ramas, dispuestas de 2 en 2 a cada lado y cada pareja de manera perpendicular a la anterior. Suelen medir poco más de 1 centímetro de diámetro, aunque algunas pueden tener más de 2 centímetros. Las pequeñas flores estrelladas y blanco-rosadas se agrupan en racimos de hasta más de 5 flores. Aparecen a finales de la primavera hasta el verano, tras el frío y las lluvias en las plantas silvestres, pero los ejemplares cultivados no suelen florecer. Posteriormente salen sus frutos, que son también pequeñas bayas rosáceas, aparentando una segunda floración a principios del otoño. Como habréis deducido por uno de sus nombres, hierba o también planta de elefante, nuestra invitada de hoy tiene bastante que ver con esta familia de los elefántidos. Viven en uno de los 2 continentes en los que estos se encuentran, y en concreto en el mismo país de origen que las estapelias y las jagortias, como visteis en sus correspondientes vídeos en esta misma sección. La Portulacaria, en el continente africano, crece solo en la región más meridional, en el país de Sudáfrica. Allí ha colonizado la zona este, en las provincias Cabo Oriental, el este de Cabo Occidental, KwaZulu-Natal, Mpumalanga y Limpopo, además del pequeño país colindante de Suazilandia. Está adaptada a climas secos y calientes, creciendo en colinas, en las laderas de las montañas, en crestas y suelos rocosos y hasta entre la arena del desierto. Cuando su estructura es arborescente, puede formar densos matorrales, y si crece de forma rastrera, puede tapizar el terreno hasta formar cascadas en pendientes de rocas. Desde este continente, los antiguos colonos extendieron esta planta hasta Europa y América del Norte hace más de 2 siglos, desde los jardines holandeses e ingleses.
Como otras plantas suculentas en nuestra sección, es importante que tengáis al arbusto japonés en una tierra bien drenada, porque sus raíces sufren con el agua acumulada. Ya sabéis, arena gruesa, pequeñas piedras, agujeros de drenaje, todo lo que sirva para que el agua fluya. El abono no es demasiado importante para esta planta, pero podéis ponerle un poco en primavera, cuando salgan sus nuevos brotes, que por cierto, esta tiene ya algunos, a pesar de que estamos aquí ahora mismo en pleno invierno. A la hierba de elefante le viene bien que la pongáis al sol y en el exterior. Aunque si a las hojitas le salen manchas, debe tener menos sol, sobre todo en verano. Si no tenéis más remedio que tenerla en el interior, que al menos tenga mucha luz, junto a una ventana. De agua, poca. Podéis dejar que la tierra se seque sin problema entre riego y riego. Si las hojas se arrugan, significará que le falta agua. Y si os pasáis, sobre todo con temperaturas bajas que no tolera, las ramas se pondrán blandas y las hojas negruzcas y se caerán. Pero lo peor es que le puede afectar a las raíces e incluso a la base del tronco. La reproducción de la portulacaria por semillas se puede hacer, pero ya habéis escuchado que en cultivo es poco común que os salgan flores y por tanto semillas. Y por otro lado, es muy fácil que os agarre en tierra un esqueje de rama o incluso de sus pequeñas hojas, dejando secar el corte 2 o 3 días. La portulacaria afra es un arbusto que tiene varios nombres comunes, según a lo que se haga referencia, y tiene muchas aplicaciones en su lugar de origen, que seguramente os sorprenderán. Aplicaciones no solo por parte del hombre. Veamos todo esto. Relacionada con su distribución por los continentes, la función más extendida del arbusto japonés es la ornamental, ocupando su lugar en toda colección de los amantes de crasas suculentas. Así podremos encontrarlo en rocallas, como setos y cubriendo suelos, o formando parte de las bellas creaciones del arte japonés de arreglo floral ikebana. Su adaptabilidad y fácil cuidado favorece su estatus como primer bonsái de ensayo para los que quieran comenzar a cultivar este otro arte, pues ofrece poca dificultad para conseguir la apariencia natural de un pequeño árbol. En África, en cambio, en su hábitat natural, ofrece otras cualidades relacionadas con su aporte más fundamental, el alimentario. Los que más beneficio han sacado desde siempre a esta planta son los elefantes, hasta el punto de formar parte del 80% de su dieta alimenticia. Como consecuencia de una mutua adaptación evolutiva sostenible, estos se alimentan solo de las exquisitas y frescas hojas y ramas más pequeñas de la parte más alta de la planta, descartando las más grandes a nivel del suelo, por donde la portulacaria podrá seguirse reproduciendo de forma vegetativa y recuperarse fácilmente. Desgraciadamente no ocurre lo mismo en el caso del ganado introducido por el hombre y el consecuente pastoreo excesivo. Cabras, vacas y ovejas comen de la planta desde abajo, lo que impide que pueda propagarse posteriormente, provocando así a lo largo de las décadas que su distribución por tierras sudafricanas se haya visto mermada. También forma parte de la alimentación de avestruces de granja y de ciertos rinocerontes y antílopes. El alto contenido en agua de sus hojas, hasta un 80%, hace que los zulús la utilicen tanto como alimento como para calmar la sed, a pesar de su sabor ligeramente amargo y ácido. Las dulces flores son ricas en néctar y por tanto muy visitadas por abejas y otros insectos polinizadores, originando una miel excelente. Respecto a sus propiedades, en aquellas tierras las mujeres la utilizan para aumentar la producción de leche para sus bebés, utilizándolas también para las insolaciones y el agotamiento, y para frotar sus hojas trituradas sobre callos y ampollas. El jugo de sus hojas se emplea como antiséptico en quemaduras o para calmar picaduras de insectos. También las mastican para infecciones en la boca y dolores de garganta. En zonas donde escasea la hierba, utilizan los tallos y ramas aplastados de la portulacaria para construir techos. Son muy útiles para poblar terrenos tanto desérticos como pobres, porque no solo son excelentes captadores del agua de lluvia, sino que sus raíces renuevan la tierra en la que se asientan. De hecho, existen proyectos en la India, Australia y sur de África para reforestar y hacer fértiles tierras con esta planta. También es muy apropiada para frenar la erosión del suelo. Hasta la NASA la tiene entre las pocas plantas que se sembrarían en Marte si se decidiese su colonización. Resulta ser una planta también muy resistente al fuego y de las más absorbentes de CO2 del planeta, almacenando varias toneladas de las emisiones de este gas por hectárea y año
en mayor cantidad que una hectárea equivalente de selva tropical. Recibe nombres muy diversos, como verdolaga arbustiva o arbórea, debido a que hasta hace poco se la incluía en la familia de las portulacas y se creía muy emparentada con una de ellas, la comestible verdolaga. También se le dice árbol de la abundancia, planta de la moneda o del dinero, moneda, monedita o planta de la riqueza eterna, porque se cree que favorece la situación económica de quien la cultiva, no faltando nunca el dinero en la casa en la que crezca. Los sudafricanos tienen un refrán: así como tu hierba de elefante crezca y prospere, así lo harán tus finanzas. Por su parecido con la planta de jade, una crasulácea de hojas también en forma de monedas, pero más grandes y de un verde más oscuro, la llaman planta de jade enana, jade miniatura o jade de hoja pequeña. Otros nombres comunes son árbol de la suerte y árbol de la vida. ¿A que no os imaginabais la de cosas que nos aporta nuestra hierba de elefante? Pues ahora vais a escuchar una historia sobre este gran animal y el enorme valor del agua y del compartir. Hace muchos, muchos años, la tierra estaba poblada solo por animales y cubierta por frondosa hierba, plantas y árboles. Un día de negras nubes, el elefante se dirigió al dios de la lluvia y lo felicitó. ¡Qué belleza y verdor hay por todas partes! Estarás muy orgulloso. Es gracias a ti. Lo que el dios agradeció. Pero el elefante prosiguió. Y dime, ¿qué pasaría si yo aplastase y arrancase todas las plantas y los árboles? A lo que el dios de la lluvia contestó con otra pregunta. ¿Y qué pasaría si yo dejase de enviar la lluvia y no pudiese crecer más vegetal ni vida, ni tú alimentarte? El animal hizo caso omiso de su respuesta y pateó y arrasó uno por uno todo vegetal a su paso, hasta no quedar nada. La lluvia se enfureció y cumplió su palabra de no volver a caer sobre la tierra, secándose con el tiempo ríos y lagos. El elefante acabó teniendo mucha sed y hambre, así que fue a pedirle al dios que volviese a actuar, pero éste se negó. Mandó entonces el elefante al gallo a suplicarle, y tan elocuentes fueron sus palabras que el dios mandó una pequeña nube que dejó caer una sola gota de agua junto a la casa del elefante. El animal de larguísima nariz, encolerizado, maldijo al dios por su tacañería. Tan ofuscado estaba que no se dio cuenta de que justo donde la gota había caído sobre la arena, un retoño verde y fresco estaba despertando. Al día siguiente descubrió allí mismo un exuberante arbusto de pequeñas y suculentas hojas que mordisqueó desde su copa, saciando por completo su hambre y su sed. Y le dijo a la tortuga: «Ven, quédate junto al arbolito y vigila que nadie más coma de él, porque es solo mío». Algo más tarde se acercaron todos los demás animales, sedientos, hambrientos y a punto de morir, a comer, pero la tortuga no los dejó. Mas el kudú, enfadado, dijo: «Yo comeré igualmente». Y así lo hizo, pues la tortuga, asustada al ver sus cuernos, se retiró. Los demás, al ver que el mismísimo antílope estaba comiendo de las ramas, acudieron raudos a hacerlo también, antes de que cayesen muertos. Cuando volvió el elefante y vio que apenas quedaban ramas en su arbusto, se enfureció enormemente. Pero al observarlo, un pequeño conejo exclamó: «Gracias, señor elefante, por salvarnos a todos de morir». El gran animal se quedó reflexionando sobre estas palabras y comprendió
que una planta tan generosa era para todos. Muy arrepentido por su actitud y sus acciones, lloró lágrimas de elefante. El dios de la lluvia se apiadó de él y levantó el castigo de sequía sobre la tierra, al comprobar que ya había aprendido la lección. La hierba volvió a crecer y los vergeles a poblar la tierra, que junto a ríos y lagos nutrieron y saciaron a los animales. Pero la reina que dominó aquel lugar fue la planta del elefante. Después de esta bonita historia, vamos a relajarnos aún más, porque lo que vais a saber sobre los seres que habitan en nuestro arbolito tiene que ver con eso. ¿No tenéis curiosidad por saberlo? La portulacaria, resistente al fuego, al calor y a la sequía, es una planta amiga del elemento fuego, pues está sobradamente preparada para mantener sus reservas de agua y alimento. Son las salamandras del fuego, con apariencia más bien de gnomos, aunque como todos los elementales puede moldear su forma y ser más como hadas también. Su elemental, al estar acostumbrado a lidiar con situaciones extremas, nos aportará una templanza que será necesaria en momentos de dificultad. Para poder encontrar la mejor solución a los problemas, el trabajo de este elemental nos brindará la tranquilidad suficiente para poder frenar nuestra mente desbocada por la situación. En este sentido, es una planta ideal para tener en cualquier lugar en el que se haga meditación, pues aquieta nuestra mente y nos impregna de humildad. Ya sabes, si eres de los que no puede parar la mente, necesitas un arbusto japonés. Y ahora, para terminar, vamos a ver un fenómeno bastante curioso que se da en las plantas y que los científicos aún no son capaces de descifrar sus causas: el sueño de las plantas. El sueño es un proceso vital del que todavía se desconoce mucho sobre su mecanismo y utilidad. En los animales, hasta hace poco se creía que solo se daba en mamíferos y aves, pero hace solo unos años se descubrió que hasta los insectos duermen, como la Drosophila melanogaster o mosca del vinagre. ¿Y las plantas? Podría sonar extravagante afirmar que éstas dormitan cada noche, pero a lo largo de la historia ha habido estudiosos que se han interesado por el tema. El griego Andróstenes, escriba de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., ya constató que el árbol del tamarindo cerraba sus hojas en la noche. En la Edad Media, Alberto Magno describía el movimiento nocturno de las hojas de algunas leguminosas. Y en el siglo XVII, el naturalista inglés John Ray hacía otro tanto sobre el comportamiento de las plantas en la noche. En el siglo XVIII, el geofísico, astrónomo y naturalista Doctu de Marin estudió el ritmo circadiano de la mimosa púdica, que abría sus hojas de día y las cerraba de noche, independientemente del estímulo lumínico, sugiriendo por tanto un reloj biológico interno. Pero fue el naturalista Carl von Linneo, en ese mismo siglo, el primero que estudió de una forma más precisa y sistemática el sueño de las plantas. Llegó a idear un jardín reloj en el que podía saberse la hora a partir de los diferentes movimientos de las distintas especies. En la naturaleza puede observarse que las plantas adoptan formas muy diversas durante su reposo nocturno, según de cuál se trate, como ocurre con los animales. Hay un loto que en la noche levanta sus hojas y las cierra sobre sus flores, que desaparecen ante la vista, y sus ramas se inclinan hacia el suelo. Otras, en cambio, como el altramuz, baja sus hojas, mientras hay familias que doblan las hojas por la mitad a lo largo de su nervio central y se cuelgan hacia abajo. Algunas se pliegan como un abanico, otras se enrollan en un cono. Pero existe algo común a toda esta diversidad de movimientos, y es que todas adoptan una posición similar a la que tenían en su primera fase de crecimiento, es decir, cuando eran brotes, como cuando el ser humano descansa en su posición fetal. Recientemente, científicos finlandeses, húngaros y austríacos han empezado a demostrar que los árboles también se mueven en la noche, cerrando sus hojas e inclinándose hasta 10 centímetros,
2 horas antes de que amanezca, sus hojas y ramas alcanzan la posición más baja. En la mañana, en pocas horas, recuperan su posición normal. Se sabe que este movimiento de las plantas está asociado al nivel hídrico de sus células, que a su vez está influido por la disponibilidad de luz. Pero lo que los científicos desconocen aún es cuáles son las causas de esta función biológica de las plantas y sus patrones de sueño. Apasionante, ¿verdad? Pues tenemos que acabar ya, hasta que volvamos con una nueva planta y sus maravillas. Comentadme, darle a me gusta y a suscribirse. Y si tenéis cualquier duda, no tenéis más que preguntarme. Nos vemos pronto. Bye bye.